Cuando Roca establece el voto secreto, él tenía sus conexiones con Hipólito Yrigoyen, a quien Roca reconocía como un político de fuste, aunque tuviera grandes diferencias con él, pero había una cierta conexión, y la conexión la hacía el general Roca por la vía del general Riccieri, el teniente general Riccieri, que se entrevistó varias veces con Hipólito Yrigoyen por mandato de Roca y discutieron muchos problemas. Como prueba de que había un reconocimiento mutuo a pesar de las diferentes ideas entre Roca y Yrigoyen, cuando Julio Argentino Roca hijo es elegido gobernador de Córdoba, Yrigoyen lo respeta. Yrigoyen interviene en todas las provincias, pero respeta a Julio Argentino Roca como gobernador de Córdoba. Esto era por reconocimiento al padre, a quien Yrigoyen reconocía, a pesar de las diferencias ideológicas, como un gran presidente. Bueno, de más está decir, hay muchas otras, progresos institucionales. El sistema del servicio militar obligatorio, que fue una gran adquisición para las instituciones argentinas, fue obra de la presidencia de Roca. De allí, de ese sistema y de las instituciones militares de la época, allí surge Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón entra en el colegio militar en la época de Roca. Juan Domingo Perón, y acá esto es una prueba de la democracia y de la libertad y de la movilidad social de nuestro país, bueno, era hijo de Juana Sosa, que a su vez era una señora, pero aborigen, y que bueno, podía, si hubiera habido una cuestión clasista, frenarse el ingreso de Perón, de ninguna manera. Perón ingresa al colegio militar y hace su carrera de militar y llega a los más altos grados, y fue, por ejemplo, en la época en que Julio Argentino Roca hijo era vicepresidente de la República, Juan Domingo Perón era edecán del general Manuela Rodríguez, que era el ministro de Guerra. Quiere decir que no había barreras sociales. Era el Partido Conservador o Partido Autonomista Nacional, pero la democracia y el reconocimiento al mérito era absoluto y total. Bueno, yo considero que el general Roca fue no solamente un gran presidente, yo lo coloco en el mismo nivel de San Martín y de Belgrano, como entre los fundadores de la patria. Exactamente en el mismo nivel, entre los tres grandes presidentes. Podría agregarle también Sarmiento y algún otro, pero básicamente Roca, San Martín y Belgrano. Quizá mi juicio sea un poco sesgado, lo reconozco. Acá en este cuadro, un señor que está ahí a la derecha de Roca, un señor de barba, era mi bisabuelo directo, que era el diputado Carlos Santiago Tagle, elegido diputado en el año 1880, juntamente cuando Roca alcanza la presidencia de la República. Mi bisabuelo Carlos Santiago Tagle era juez federal en Río Cuarto y el general Roca era comandante de fronteras en Río Cuarto. Ahí trabaron una gran amistad, y cuando Roca es candidato a presidente, por supuesto, Carlos Santiago Tagle fue candidato a diputado nacional y fue electo diputado por Córdoba, fue elegido primero presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y después también presidente de la Cámara de Diputados. Mi bisabuelo directo, por eso siento emoción al hablar de Roca, porque realmente me parece no solamente que fue un gran presidente, sino que me siento ligado casi por la amistad de mi abuelo, también de mi bisabuelo. También debo decir que el general Roca ascendió a subteniente a mi abuelo, que se llamaba Eduardo Conesa,
en el campo de batalla, en 1880, en la batalla de los Corrales, cuando Carlos Tejedor se opone a que Roca asuma como presidente y arma las milicias de la provincia de Buenos Aires para enfrentar al gobierno nacional, se produce esta famosa batalla, la más grande de la historia argentina, la batalla de los Corrales. Ahí el Ejército Nacional derrota al ejército de la provincia de Buenos Aires. Mi abuelo, Eduardo Conesa, se desempeñaba como abanderado del regimiento 1 de infantería. Como abanderado cae herido por una bala, cae con la bandera, lo recoge el capitán Rucheri en ese momento, después que termina la batalla, y luego el general Roca lo asciende a subteniente en el campo de batalla. Bueno, señores, acá termino mi exposición y le paso la palabra al distinguido especialista en el tema, el doctor Rosendo Fraga. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a escuchar al doctor Rosendo Fraga. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor y un gran gusto estar participando en este homenaje. Primero, lo quiero felicitar al diputado Conesa por la iniciativa de realizar este homenaje a Roca en el Congreso de la Nación. Es el primer homenaje a Roca, el primer recordatorio de Roca que se hace en el Congreso de la Nación por lo menos en medio siglo, ¿no es cierto? Diría que bastante, y más atrás. Y esto, ¿no es cierto?, se debe a la iniciativa del diputado Conesa. Como él dijo, si empezamos por lo general, recordarlo a Roca, ¿no es cierto?, es recordar al gran constructor del Estado Nacional. Quien construye el Estado Nacional es Roca. Si estamos en el Congreso, como dijo Conesa, Roca fue un destacado legislador. Él es presidente 80-86 y nuevamente de 1898 a 1904. Pero esos dos periodos, el ámbito de acción política que él ubicó es el Congreso de la Nación. 2 veces senador, uno por Tucumán, otro por Ciudad de Buenos Aires, por la capital, e incluso, ¿no es cierto?, la segunda vez que ocupó una banca del Senado fue elegido presidente provisional del Senado. Oportunidad en la cual también fue constituyente en 1898 y presidente de la constituyente. Es decir, Roca es un tema en el cual todavía a lo mejor falta algún estudio, el Roca legislador. Es decir, el Julio Roca legislador, proyectos, debates, iniciativa, es un aspecto de la vida de Roca que historiográficamente todavía falta desarrollar. Que esté este cuadro, presidiendo esta reunión, ¿no es cierto?, que es un cuadro histórico, ¿no es cierto?, en el Congreso de la Nación, que cuando Roca, primer mandato, primer periodo, inaugura, ¿no es cierto?, las sesiones ordinarias del Congreso, y en el trayecto del edificio de la vieja legislatura, ¿no es cierto?, que estaba ahí muy cerca de la Casa de Gobierno, está ahora la Academia Nacional de la Historia, alguien tira una piedra, que le pega de lleno, ¿no es cierto?, en la cabeza, una profunda herida, ¿no es cierto?, y Roca, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, esa combinación de serenidad y coraje, se venda con su propio pañuelo y hace todo el discurso ese día. Pero, bajando, ¿qué es lo que podemos decir de Roca de esta reunión? Bueno, yo diría que es el constructor del Estado Nacional. La ocupación del territorio, que en su primer mandato es todo el territorio continental, pero que su segundo mandato es la Antártida, es decir, en la idea de ocupación del territorio. Es, como dijo también Conesa, ¿no?, es el que construye el poder militar del Estado Nacional. En su primer mandato se termina esa posibilidad que tenían las provincias de convocar milicias, se unifica el poder militar, como también mencionó Conesa, se unifica la moneda en ese primer mandato, es decir, territorio, poder militar, ¿no es cierto?, moneda. Hay, yo diría, una idea clara y precisa del desarrollo de la política exterior en función de estos intereses nacionales. Roca, si lo ponemos en materia de historia diplomática, es quien inaugura
en su segundo mandato la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial, que hoy es tan central como instrumento en las relaciones internacionales, el primero que inaugura en la política exterior es Roca, cuando en 1898, por iniciativa argentina, en febrero del 1899 se entrevistan por primera vez los presidentes de Argentina y Chile, y en el mismo año, 1899, también por iniciativa de Roca, viaja a Río de Janeiro y por primera vez se entrevista a los presidentes. Pero, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos decir? ¿No es cierto? Voy a centrar un poco, un breve comentario en un aspecto central, que es Roca es el constructor de la educación pública nacional, es decir, del rol del Estado en la educación pública. Aunque la figura de Sarmiento es la figura dominante cuando hablamos de educación en el siglo XIX, sería que Sarmiento fue un gran propagandista de la educación, pero el hacedor del sistema educativo fue Roca, quien concreta lo que Sarmiento había difundido. Y voy a tratar de no repetir lo que tuvieron el otro día en el Club del Progreso en la exposición del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, sobre Roca y la educación. Pero yo voy a plantear dos comentarios respecto a esto. Como dijo el diputado Conesa, la ley 1420, yo digo que la ley 1420 y la ley Peña son las dos leyes del consenso político argentino. Son las dos leyes que todos los sectores están de acuerdo, ¿no es cierto? Esta ley, ¿no es cierto?, 1420, la educación obligatoria, gratuita, ¿no es cierto?, obligatoria, gratuita y laica, con la precisión que planteó Conesa, es decir, no es que se prohibía enseñar religión, es decir, había que hacerlo después de la hora de clase, a nadie se lo obligaba, ¿no es cierto?, pero una precisión importante. Bueno, vuelvo a plantear, el conflicto con la Iglesia, como dijo Conesa, también tenía que ver con esa construcción del Estado, ¿no es cierto?, del Estado nacional. Y lo primero que hace Roca cuando asume esta presidencia en 1880, y esto revela la iniciativa de Roca, pero también los consensos políticos de la época, Roca crea el Consejo Nacional de Educación, se crea el órgano que se encargaba y se encargó durante mucho tiempo de conducir la política educativa para la primaria. ¿Y a quién convoca para presidir el primer Consejo Nacional de Educación? A Sarmiento, aunque eran adversarios políticos en ese momento. Como también convoca al presidente anterior, Nicolás Avellaneda, para presidir la Universidad de Buenos Aires. Es decir, Roca, que no era, ¿no es cierto?, es decir, que no era un hombre que venía del ámbito de la educación, elige los dos presidentes anteriores, uno para la educación primaria y otro para la educación pública. Lo importante, los dos expresidentes, que eran figuras políticas activas, aceptan asumir, ¿no es cierto?, ese rol en esta materia. La ley 1420, bueno, yo no voy a explicar de qué, ¿no es cierto?, de qué se trata, pero fue una ley clave que le permitió a la Argentina, ¿no es cierto?, en un cuarto de siglo, ser el primer país de América Latina en materia de educación y tener un nivel educativo y un nivel de alfabetización superior a España, Italia, la mayoría de los países de Europa, ¿no? Teníamos la inmigración, donde venía un porcentaje de alfabetismo superior al que ya tenía la Argentina en el año 1910. Muchas veces uno ve normas, leyes muy bien intencionadas, muy completas, pero que después no llegan a regir en plenitud. Lo importante de esta ley 1420 creo que es una ley que rigió, que transformó, ¿no es cierto?, que se hizo realidad concreta. Yo cuando hablamos cuando digo Roca es el constructor ¿no es cierto?, del sistema educativo, los números a veces son un poco cansadores, pero a veces son necesarios para ejemplificar. Es decir, con Roca, en su primer mandato se dio el salto educativo más importante que registre la historia argentina. Al asumir en 1880, la Argentina tenía 1.214 escuelas. 6 años después, 1886, tiene 1.804 escuelas. Es decir, en esos 6 años aumenta 49% la cantidad de escuelas. Cuando asume Roca,
las escuelas normales para formar maestros eran solamente 10. Cuando deja de estar la presidencia de 6 años después, las escuelas normales son 17, es decir, 70%. Y esto porque el protagonista, el sistema educativo tiene dos grandes protagonistas, el que enseña y el que aprende. La cantidad de escuelas creció 49%, pero las escuelas normales creció 70%. En la medida que yo me planteaba la expansión de la educación, era clave que formara más maestros en esta dirección.